buenos días. Estamos con los últimos detalles para darles la bienvenida a ustedes. Soy la doctora Christoph, directora del curso de actualización en emergencias y urgencias. Y este es un trabajo que se vio necesario en el hospital, así que bueno, viene forjándose desde hace un tiempo con muchas personas. Y ahora les voy a dar el paso a la doctora Nicole Martelletti, quien es la coordinadora general, quien ha trabajado incansablemente. Y bueno, los despido. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Les hablo acá también a los que están presencial. Yo soy la doctora Nicole Martelletti, que estoy organizando un poco el curso. Díganme si se escucha bien. No sé si los que están conectados con cámara pueden... Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, buen día. La idea es comentarles un poco de qué se va a tratar el curso. Los que vienen de manera presencial, es acá en el Star de la Guardia, los días jueves a las 11 de la mañana. Y las clases van a quedar grabadas y disponibles para todos, ¿sí? Cada día les van a mandar un mail con la clase grabada para que puedan repasar si quieren repasar algo. Y el presente se va a tomar a través del Google Forms. Así que estén presencial o estén de manera virtual, el presente va a ser a través del Google Forms, que se les va a enviar con 4 o 5 preguntas con respecto a la clase, y contestándolas de manera correcta, ahí es donde se da el presente. Y para tener el certificado son 50 horas cátedra, son eso, el 80% de asistencia, ¿sí? Y bueno, espero que disfruten de este curso que fue planificado con amor para todo lo que sería el personal de guardia del hospital. Es mucho trabajo. Y bueno, les presento a la doctora Romina Robledo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo les va? Bueno, nada, parte del proyecto... ¿Qué tal? Yo soy la doctora Robledo y esto, como decía la doctora Martelletti, es parte del proyecto que tenemos para los médicos y parte del personal de salud para poder perfeccionar ciertas patologías que venimos tratando y actualizar lo que ya sabemos, ¿sí? Nada, es un esfuerzo en conjunto, sobre todo por el servicio de dermato que nos brindó la posibilidad, y bueno, la gente de imágenes, de salud digital, que nos facilita que también lleguemos a otros lugares. Así que bueno, es algo, vamos a participar todos, así que va a estar muy bueno. Que tengan buenos días. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con la primera clase, que va a ser de urgencias nefrológicas por el doctor Miguel Simons, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, por favor. Un gusto, gracias por haberme invitado. Bueno, una pequeña introducción. Soy Miguel Simons, no Simons. Soy médico nefrólogo ya desde hace más de 40 años. Y me invitaron a hablar de emergencias nefrológicas. El nefrointensivismo es un capítulo de la nefrología que es mi caballito de batalla, y lo ha sido sobre todo en más temprana juventud como médico nefrólogo, cuando hacía nefrointensivismo. Así que el tema de la charla voy a usar como ayuda a memoria para que sea más o menos ordenada. Es emergencia nefrológica, en general en la guardia médica. No una emergencia nefrológica en clínica médica o en los pisos, sino en lo que es la guardia médica. Así que cuando me den vía libre vamos a empezar a hablar. Si alguno quiere hacer una... Ya están haciendo señales de que la imagen está saliendo bien. Si quieren hacerme alguna pregunta, háganla. Les voy a responder solamente de lo que es mi experiencia a través de la práctica médica y obviamente a través de la lectura de todos estos años. Quiero que sea, en la medida de lo posible, una visión práctica de lo que es la emergencia en una unidad de cuidados intensivos de la guardia médica. Así que bueno, cuando me den visto bueno, empezamos. ¿Está bien? Bueno, los pacientes que concurren a la guardia médica, yo
eso fue una decisión de vida mía. Yo nunca hice guardia médica externa. Y sí hice terapia intensiva y nefrología crítica. Pero bueno, de la guardia externa, los pacientes que ingresan por múltiples causas. Eso creo que fue una de las causas por las cuales no fui un médico de guardia, porque el médico de guardia externa es el médico que da la cara, es la cara del hospital y recibe todo tipo de pacientes. Voy a hablar de los pacientes que no son pacientes críticos, y los pacientes críticos, que son los que nos interesan, no son los de todo el área aguda o crítica de este hospital, que particularmente tiene un shock room, de eso vamos a hablar, y un área de internación de la guardia médica, en donde están los enfermos que no están tan comprometidos. Aristóteles, para hacer un poco de filosofía, Aristóteles dijo que los riñones eran un error de la naturaleza y que no sabía por qué el cuerpo humano los tenía. Y Sócrates, al cual adhiero fervientemente, dijo el dicho que lo debe saber la mayoría de la gente, dice, yo me incluyo, solo sé que no sé nada. Así que bueno, siempre es bueno aprender y siempre es bueno que ustedes me enseñen y que salga algo constructivo para mí, perdón, para ustedes y para mí. El paciente que ingresa a una guardia médica, a una urgencia médica o en estado crítico, totalmente puede ser que no hable, que esté con trastorno de la conciencia, pero él o los acompañantes, los familiares habitualmente, no sabe ni padece una enfermedad renal. O sea, desconoce si es un enfermo con algún antecedente de tipo renal. Esto es así en el 85% de los pacientes. ¿Sí? O sea, que con el 15% puede ser que el paciente venga con algún conocimiento, y eso no lo vamos a tocar hoy. El que va a venir con un conocimiento es el paciente que viene de las unidades renales. Gracias. El paciente que viene de las unidades renales con alguna descompensación de tipo que sucede en diálisis con la insuficiencia renal crónica, y obviamente ese paciente ya va a venir con diagnóstico y ya van a saber qué es lo que pasa. Y que me con el café, pero no importa. El compromiso crítico del riñón lo detectamos ¿por qué motivo? ¿Y por qué nos interesa? Porque el riñón, chiquitito como es, hay un chiste que dice quién era el rey del cuerpo humano, y ya saben cómo termina, y si no lo saben, lo digo en privado, pero no lo voy a decir. Y el riñón no es el rey del cuerpo humano, pero como ayuda, diría uno, es importante. Tan importante es que recibe el 20% del volumen minuto, o sea que por día filtra 180 litros de sangre. Quiere decir que si eso sucede, que un riñón, los dos riñones, por la masa renal funcionante, filtra 180 litros, y de esos 180 litros, y de esos 180 litros, 1,5 litros se transforma en orina, alguna importancia debe tener. Lo otro es que es un órgano muy noble, es un órgano par, es un órgano que se puede utilizar para uno de ellos, para trasplante renal, por eso está el tema de trasplante vivo relacionado, e insisto, con la masa renal funcionante, porque con un riñón o con dos riñones, el organismo funciona exactamente lo mismo. O sea, la nefrología crítica, salvo algún que otro caso, es porque afecta a los dos riñones o a un riñón. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo detectamos cuando ingresa un paciente crítico? Obviamente, el paciente ingresa a la guardia médica, o habrá un tipo de triage, y el paciente ingresa al shock room o al área de internación. Es muy importante en el momento que a los colegas que veo acá, que le reciben a los pacientes, tienen que hacer una historia clínica dirigida para saber por qué el paciente está en situación crítica. Es fundamental
aparte de la historia dirigida, no van a preguntar, ¿usted viene porque tiene un problema renal? No. ¿Qué lo llevó al paciente a estar, por ejemplo, con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica o con soporte inotrópico? ¿Qué es lo que lo trajo y cuáles son las palabras que el paciente nos dice o que los familiares nos dicen, y de ahí podemos empezar a pispear cuál es el compromiso, si es que lo hay, a nivel del riñón. Es fundamental, y me consta que se hace en cualquier guardia externa de un hospital, para saber qué es lo que pasa a nivel global, pero yo me toca hablar de la urgencia nefrológica, pedir la medida de los valores nitrogenados. A veces pasa, y eso no lo entiendo por qué pasa, pero se debería pedir siempre la urea, la creatinina, ionograma plasmático, el estado ácido-base, en cualquier paciente. En cualquier paciente hay que pedirle eso, o sea, en el momento que uno de los que dirige la recuperación del paciente y otro que le saca la sangre, tiene que estar en ese momento sincronizados y mandarle la sangre para que sea analizada. La orina completa nos puede servir, y si es sin sonda y podemos recuperar una muestra de orina completa, eso sería muy bueno. Con sonda ya estaría contaminada posiblemente por pérdida de sangre, o sea, por hematuria. No hematuria traumática, sino porque el simple hecho de poner la sonda para la vía urinaria es traumática. Obviamente el electrocardiograma, que nos puede dar signos indirectos de que algo está pasando a nivel global, o sea, puede ser un infarto del miocardio, pero también puede ser que tenga signos de alguna patología, por ejemplo, la hiperpotasemia, se ve claramente los signos en el electrocardiograma. La radiografía de tórax o la tomografía computada, la ecografía abdominal, si se puede hacer, perfecto, y siempre el paciente tiene que tener una ecografía renal, vesical, si es hombre, prostática, y si es mujer, y es posible verla, una ecografía de tipo ginecológico. Con eso hacemos diagnóstico de imagen, porque mucha patología por la cual se recibe una consulta de emergencia es por una uropatía baja. Se necesita determinar el estado respiratorio que tiene el paciente, y ahí vemos si el paciente requiere asistencia respiratoria mecánica o soporte ventilatorio, y el estado hemodinámico, si requiere o no requiere soporte hemodinámico. Es muy importante para el paciente. O sea, cuanto más complejo sea la situación, peor es para el pronóstico del paciente. Si quiere sostén hemodinámico, ya es una patología, es un tratamiento de sostén que puede traer más problemas para el futuro de una enfermedad renal. Acá es muy importante porque se nos llama a consulta, y está muy bien que se haga. No orinar es muy malo. O sea, si un paciente no orina y se prescribe la consulta, el paciente hace 12 horas que no orina, eso es muy malo. Si el paciente orina, ¿sí?, es bueno, pero no quiere decir que la parte renal, que vamos a ver, esté bien. O sea, un paciente puede orinar 2 litros y puede estar en diálisis, ¿sí? Puede tener un problema renal grave. El paciente puede ser que no orine, como está empezando a tener el fallo renal secundario a lo que le está pasando a nivel global, puede tener función renal normal. O sea, puedo tener un paciente con 1 miligramo de creatinina estándar, y puede ser que el paciente esté al día siguiente con 2, 3 de creatinina, o ya se aumenta con 0,3 o 0,5 de creatinina, está hablando que hay un fallo renal en evolución, pese a que recupere el ritmo diurético. Así que bueno, que no orine, malo. Que orine puede ser malo y puede ser que requiera o que sea una emergencia nefrológica. Como novedad en el frente, cuando yo era un nefrólogo, un nefrointensivista activo, o sea que estaba al pie del cañón, hablábamos de insuficiencia renal aguda o necrosis tubular aguda, porque la reflexión primordial
porque en esa época se hacía biopsias y aparecía lesión de los túbulos y le decían necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda. Ahora se habla de lesión renal aguda, o sea, el término lesión se utiliza para decir que el riñón puede tener distinto grado de lesión sin ser una necrosis tubular aguda y sin ser una insuficiencia renal aguda. Hay riñones lesionados que pueden estar trabajando correctamente y no ser una insuficiencia renal aguda. Estoy hablando del punto de vista funcional. Acá lo que nos interesa en la emergencia, que el paciente funcionalmente se podamos recuperar de la mejor manera posible. El tema de la clasificación es un capítulo enorme, enorme, lo de las emergencias nefrológicas, y esto lo vamos a dar como una práctica o un recordatorio. Si me quieren interrumpir y hacerme preguntas, me las hacen, y si no, las hacen al final, si es que hay algo que no quedó claro, les interesa. Primero, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en la universidad, era la lesión renal aguda prerrenal. ¿Cuáles son esos? ¿Qué es lo que típicamente vemos? El paciente canta lo que está pasando, hemorragia. Viene el paciente con una hemorragia, ¿por qué? Por un trauma. Si viene un accidente de tránsito y el paciente viene con un corte de una arteria importante, o la ambulancia lo trae 2 horas después del accidente y tiene una hemorragia, la hemorragia es una causa de que podamos tener una emergencia nefrológica. Acuérdense que el 20% del flujo plasmático renal lo recibe el riñón. Y el riñón es un órgano muy útil, bueno, lo digo como interesado en el tema, pero es muy laburante para tratar de evitar de no tener el fallo renal, y es muy cobarde en el sentido que si el resto de los compañeros del cuerpo, llámese cerebro, llámese corazón, necesitan la sangre, hay una reacomodación del flujo y el flujo plasmático se va al diablo. Si el flujo plasmático cae, automáticamente cae ¿qué? Cae la oxigenación del riñón. Recuerden que el riñón esto no tienen por qué saberlo, pero el riñón, la médula sobre todo, es una parte muy necesitada de oxígeno y tiene un alto contenido de prostaglandinas. Si no le llega sangre, el riñón labura con agua, labura con sales y labura con presión. Si alguna de esas cosas falla, el riñón hace un fracaso renal, prerrenal. Todo empieza siendo prerrenal. Después vemos a qué terminamos. El posparto, si hemos visto emergencias, y muchas veces en vez de ir a terapia intensiva vienen a guardia médica, hay un sangrado posparto importante y el paciente o la paciente se choca y tenemos un fallo renal agudo. Y la hemorragia gastrointestinal, que es la más común, es la que nos puede llegar a dar un shock hipovolémico. Cuando uno tiene un shock hipovolémico, cuando es agudo, o sea, si lo recibo, me dice, mi marido, mi mujer, mi hijo empezó a vomitar sangre, ¿hace cuánto? Hace 1 hora, y ahora está con hipotensión arterial por el sangrado. Eso no perjudica tanto al riñón como si el sangrado es continuo durante horas o incluso durante días, en el cual el paciente se va adaptando. Y acuérdense que les dije, el riñón se sacrifica para mandar sangre al corazón y al cerebro, y empieza a haber un fallo renal insensible, no lo ve el paciente obviamente y nosotros tampoco lo vemos, y tiene muy mala recuperación si lo comparamos con lo abrupto. O sea, el cese abrupto de la función renal hace que el paciente, la energía que necesita para trabajar, sobre todo los mecanismos de reabsorción tubular y demás, necesita ATP. Si tiene ATP para mantener viva la célula, mejor. Eso es la hipotensión abrupta. Si tienen energía para reabsorber sodio, cloro y distintas sustancias, la quema en reabsorber. Eso está muy bien para que el paciente se recupere, pero si no se recuperó, que mueve el ATP
para recuperar después lo que es la función renal. Los cuadros de, aunque parezca mentira, es muy común de ver la diarrea, los vómitos, las pérdidas por sonda nasogástrica cuando no entran en lo que es el balance hidrosalino continuo que tenemos que hacer y que me consta que se hace en la guardia. Y yo siempre le dije a mis colegas más jóvenes, se lo digo a ustedes, y al personal de salud, por supuesto, estén cerca del personal de enfermería, porque el que sabe qué es lo que está pasando en el estado crítico y que anota absolutamente todo es el personal de enfermería. El personal de enfermería, más que en áreas críticas, está altamente entrenado y es de extrema necesidad para mantener los balances y para no ver lo que nosotros vemos en otro tipo de circunstancias. O sea, es muy importante la parte de sostén de que nos ofrece nefrología. Tan importante es que me casé con una enfermera para que me sostenga. Bueno, las pérdidas renales, amigo mío, si a mí me dan, yo tengo una determinada cantidad de años, si me dan una dosis de furosemida, yo en dos horas, una hora, estoy acá en el shock room en una hipotensión terrible por la poliuria de 2 o 3 litros, que es como tener una hemorragia digestiva de 2 o 3 litros, si no me reponen el agua que pierdo por el diurético, sobre todo los diuréticos de asa, como son la furosemida. Así que ojo al piojo con los diuréticos. La diuresis osmótica, ¿cuál es la diuresis osmótica más habitual que van a ver? Y que no la vemos, y que la pueden llegar a ver en, en los análisis, es la glucosuria. ¿Se acuerdan? Polidipsia, poliuria, polifagia. Entonces el paciente tiene una poliuria porque está perdiendo gran cantidad de glucosa. Ahora tenemos, y la glucosa que es osmóticamente activa y funciona y hace que no pueda reabsorber el líquido que corresponde al túbulo renal. Ahora tenemos una contrincante, por así decirlo, que es muy buena la droga, la estoy empezando a usar, creo que tiene un gran futuro, es la dapaglifosina. Entonces no va a haber análisis de orina que no parezca glucosuria, porque la glucosuria tiene un TM, significa transporte máximo del túbulo. El túbulo tiene un transporte máximo para reabsorber azúcar de 170 miligramos. Si tiene menos, como hace la dapaglifosina, baja el TM a 110, entonces yo tengo 130, aparezco con glucosuria. Bueno, mujeres, infecciones urinarias, flujo, varones, balanopostitis y todo lo demás, si no se le avisa y no lo saben. Las pérdidas cutáneas, amigo, yo era residente, así que era inocente. En una guardia de cardiología fuimos a ver a un paciente que estaba con fiebre y le dimos, en esa época se usaba mucho la dipirona, 1 gramo de dipirona porque tenía fiebre, y a los 15 minutos nos llamaron porque el paciente estaba en shock. ¿Por qué estaba en shock? Porque la cama, nunca vi algo así, la única vez que vi algo en mi vida, por eso les digo, les quiero hablar desde la experiencia, nunca vi algo así, la cama chorreaba agua. Se mandó un análisis de la temperatura, bajó la temperatura, bajó, pero a costa de una transpiración profusa, se mandó, era un shock hipovolémico por transpiración. Y las que son terribles, y les recomiendo que no estén en la guardia médica, en esta guardia médica y en las guardias médicas habituales, porque son muy difíciles de manejar, son las quemaduras. Si vienen, obviamente hay que tenerlos en un lugar aislado, porque es muy común que se infecten y cuando más grande es el área quemada, mientras sea una quemadura de tipo superficial, no la profunda es terriblemente patética porque el paciente, no les digo el paciente que viene precrematorio, digo el paciente que se quemó y cuando lo tocan, lo ven bien, lo ven lindo, o sea, el paciente está corporalmente, visualmente bien, pero tocan la parte de piel y ven que está duro. Bueno, por ahí no van a perder líquido, pero en las quemaduras superficiales, en esa que cuando ustedes la tocan le sale la piel y cuando sale la piel empieza a trashumar un líquido de tipo viscoso, bueno, eso es albúmina y el líquido y se pierden muchos litros que hay que reponer y es toda una ciencia para eso estar quemado.
Ahora, no todos tienen suerte de ir al quemado, pero tienen que tenerse en cuenta que se pierde albúmina y se pierde proteína. ¿Y quién está ahí para tratar de ahorrarlo? El riñoncito. Si el riñón no tiene con qué, porque no le llega agua de afuera, va a entrar en un fracaso renal agudo y complejizar terriblemente lo que es lo que es el- la lesión por la quemadura. El síndrome nefrótico, la proteinuria de rango nefrótico, yo he visto proteinuria de 50 gramos, el riñón también tiene un TM máximo, todos perdemos una pequeña cantidad de albúmina, se llama microalbuminuria, hasta 30 según un método, hasta 300 miligramos en 24 horas, son valores muy bajos y pierde más el riñón, pero lo reabsorbe y hace un turnover y lo reutiliza. Las proteinurias masivas hacen pérdida de líquido y pueden generar problemas de tipo el paciente no se da cuenta o le dice, che, me estoy pillando con espuma. Y dice el otro, bueno, vos siempre tenés que tener algo, ahora tenés que estar pillando con espuma. Bueno, el pillar con espuma hay que titularlo y transformar la palabra de pillar en proteinuria. La cirrosis hepática, que está en el famoso síndrome hepatorrenal, que trae una redistribución de flujo. La redistribución de flujo en la cirrosis, la panza es la receptora del líquido en exceso y en una época, no sé si lo sigue haciendo algún colega más jovencito, a mí una vez el jefe residente me dijo, drenarle, dio la orden esa y yo la pibe, dice, drenarle la citis al paciente y yo se la drené, cumplí órdenes. Le saqué 20 litros. Y cuando el jefe de residente viene y me dice, ¿qué hiciste? Lo que me dijiste, dice, le drené el líquido acítico. Ah, amigo, terapia intensiva, shock hipovolémico, porque así como sale, se vuelve a recargar. Bueno, esa fue la única vez que lo hice, pero pobre paciente, me enseñó mucho. O sea, hay que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que drenamos, porque hoy en día cuando dicen drenar es para que el paciente respire un poquitito mejor, pero no le saquen más de medio litro, porque se lo juro que lo vuelve a generar. El edema de insuficiencia cardíaca es un edema generalizado, sobre todo miembros inferiores, la cara, en la parte donde los tejidos están más blandos. Esto es de primera línea en las guardias, sobre todo, sí. Perdón, antes que siga avanzando. Quisiera, lo que no llegué a entender cuando usted dijo lo de la dipirona, que el paciente lo que hizo fue una pérdida de líquido y a causa de que una reacción. No, me expresé mal. La dipirona es un caballito de batalla para gente joven como yo, en la cual, y también hacíamos diálisis. Y era muy común las reacciones pirogénicas. El paciente se mandaba a 40 grados de temperatura dentro de la diálisis o el paciente estaba con fiebre por una neumonía, tenía 40 grados, 38 grados, 39 grados y el caballito de batalla era la dipirona. Hoy es el paracetamol 1 gramo, que es maravilloso, pero bueno, la dipirona creo que es lo único que es lo que se usa hoy en día cuando el paciente tiene chuchos, escalofríos, por fiebre, se le da una dipirona y le baja la temperatura dramáticamente y a este paciente se mandó una transpiración profusa, le goteaba la cama, te lo juro. Viste que encima de la cama ponían antes una cosa de plástico y entonces, claro, él tenía una catarata sudorípara. Esa es la explicación. Pero lo sigo sin entender. Sería es como si fuera que hizo, está contraindicada con pacientes. No, es un efecto, adverso. le agarró a este. Es la única vez que lo vi. Yo también por eso le pregunto. Con la aspirina endovenosa, te digo que lo puedes ver. Con la aspirina también, o sea, bajar la temperatura de un saque por vía endovenosa, ojo al piojo, porque el paciente puede tener una transpiración profusa. Es muy común ver lo que tenemos hijos o lo que tenemos gente al lado nuestro que está con cuadros gripales, le dice, tomate una aspirina, tomate una dipirona. O dipirona ya no usan, pero usate un paracetamol y el paciente empieza a transpirar, y empezás a dar agua y porque si transpira hay que darle agua.
No, ese es el mensaje. Bueno, gasto cardíaco reducido. Este caballito va de batalla. El shock cardiogénico, el paciente que viene con un infarto agudo de miocardio. Si tiene un fallo agudo de miocardio, ¿qué va a tener? Volumen minuto renal a la miércoles. Se va al diablo porque lo poco que bombea el corazón, un shock cardiogénico, se lo manda a la coronaria que le queda libre o a la válvula que le queda sana y al cerebro. Así que esto es una causa muy común de fallo renal o de una consulta a nefrología porque ven que hay un problema crítico con el paciente. Ahora, el problema, ojo, no es la insuficiencia renal que se va a generar. El problema es tratar de solucionar el shock cardiogénico. Esa es la emergencia real. La emergencia real me trae otra emergencia real secundaria. Sería el daño colateral famoso de las películas. O colateralmente el riñón y otra parte de la economía sufre un fracaso en su función. La pericarditis restrictiva, las pericarditis constrictivas y el taponamiento hace que el corazón no funcione correctamente. Como médico nefrólogo he visto taponamiento cardíaco porque lo que se tapona no es el ventrículo derecho ni el izquierdo. Lo que se tapona por presión o por constricción es la aurícula derecha. O sea, si la aurícula derecha no recibe sangre, no bombea la sangre. Yo eso lo viví por experiencia personal cuando tuve mi querido tromboembolismo pulmonar. Se soltó el trombo, todavía no sé de dónde, que me fue a la vena pulmonar, quedó cabalgando ahí, y bueno, fue la única vez en mi vida que sentí verdaderamente que me moría. Como esa recuperación fue rápida, el riñón ni se enteró. Para el riñón pasó desapercibido. La insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia cardíaca, el término lo dice, el corazón no funciona bien por insuficiencia cardíaca, que puede ser de distintas causas, por necrótica, por hipertensión arterial, por miocardiopatía dilatada, hace lo mismo, baja el volumen minuto en general y el volumen renal, el flujo plasmático en particular. Las enfermedades valvulares, las estrecheces de la válvula, son más terribles que las insuficiencias. La hipertensión pulmonar y los cuadros de sepsis que empiezan con un cuadro de gasto cardíaco reducido. Después las mismas sepsis da un cuadro de dilatación y eso genera también daño a nivel de lo que nos interesa hoy, el posible daño a nivel renal, la cirrosis, los cuadros de anafilaxia, ¿por qué? Porque hay una redistribución de toda la histamina, abre todo el capilar que haya libre y hay una gran dispersión de líquido hacia el tejido celular subcutáneo por un cuadro anafiláctico secundario habitualmente a fármacos. Cualquier fármaco puede dar un cuadro anafiláctico o a cualquier picadura o veneno o remedio, fármaco puede llegar a dar un cuadro anafiláctico y traerme una consecuencia cuando ingresa a la guardia, después de que se arregla todo y demás, dice, caramba, esta mujer está haciendo un fallo renal. La vasoconstricción renal, en la sepsis, el síndrome patorrenal. Ahora, aparte del síndrome de patorrenal, estamos empezando a trabajar con los cardiólogos, no sé si hay alguien acá que hace cardiología, el síndrome cardiorrenal. O sea, el riñón, esto es un toma y daca, ¿sí? Como la política. Vos no me ayudás, yo te tiro una carpeta. Vos me ayudás, te saco la carpeta. Traducido, vos, vos te portás bien, dice el riñón, me das la sangre que necesito, yo trabajo bien. Vos no me das, te ahorrino la vida a vos, y bueno, viene el paciente en insuficiencia cardíaca y en fallo renal y hace un síndrome cardiorrenal, y con estas nuevas drogas nos ayuda mucho a mantener, una vez que lo revertimos en las unidades, una vez que se revierte, tenemos un muy buen pronóstico con todas las glicosinas, con la epidrenona y demás. La hipercalciuria aguda, la vasoconstricción renal, el calcio es un potente vasoconstrictor. Por el amor de Dios, no sé, los médicos, son todos jovencitos, hay un médico que esté 2 o 3 años en la guardia. Bueno, no sé por qué, en terapia intensiva, en la guardia no lo he visto.
En la terapia intensiva, no sé por qué motivo, a veces se están besando dos mujeres acá, esto es terrible, no saben, perdón, hay una dosis para dar a gente, para mantener el equilibrio hemodinámico, que es la dosis de la norepinefrina o cualquiera de estos vasoconstrictores. Hay una dosis. Cuando esa dosis no conseguís revertirlo, por más dosis que le des, no conseguís nada. Ahora, yo he visto gente que ha perdido o que se le han necrosado la punta de los dedos por la vasoconstricción que genera. Esa vasoconstricción, que ustedes no la ven, el riñón la siente y también hay vasoconstricción. Acuérdense que el riñón tiene el monumento a la cantidad de vasos sanguíneos y de arteriola, arteria aferente, que hay una vasoconstricción y hay un fallo renal. Que yo esté dando la charla no quiere decir que le quitaste el asiento, que no lo veo. Los antiinflamatorios no esteroides, ahora voy a hacer yo la pregunta. Los antiinflamatorios no esteroides, ¿por qué vía actúan? No. ¿Por qué un antiinflamatorio no esteroide genera placer porque te calma el dolor? ¿Cómo? ¿Por qué un antiinflamatorio no esteroide genera o calma el dolor? El mecanismo primordial. Muy bien, y dentro de eso hay una hormona, la prostaglandina. ¿Y el riñón qué es? Es un órgano maravilloso. Soy lo que soy. Tiene cualquier cantidad de prostaglandinas en la médula. La médula es un lugar hostil, entre comillas. Mientras todo funciona bien, ¿viste? No pasa nada. Pero si no llega sangre y si le doy antiinflamatorios, no esteroide al paciente, aparece la nefropatía por analgésico porque bloquean hasta las prostaglandinas, que son vasodilatadoras. El dolor se calma porque hay una vasoconstricción y el riñón se ahorrina porque hay una vasoconstricción que no permite que llegue suficiente cantidad de oxígeno y eso hace que se produzca con el tiempo. No le digan al paciente, no, se está muriendo de dolor, no le puedo dar 500 miligramos de tafirol o de aspirina o de lo que sea porque te puede dar una nefropatía por analgésico. No, no es un proceso agudo, es un proceso crónico que va desgastando al riñón porque va quemando la prostaglandina para que funcione, para que permita perfundirse. De ahí viene el término nefropatía por analgésico. Es un término, si los libros no mienten, de origen inglés, en el cual los ingleses, no sé por qué bendita razón, por algún pecado que habrán hecho, es que tienen mucha artritis reumatoidea. Con la artritis reumatoidea tomaban hasta 8 gramos de aspirina por día para calmar el dolor. Imagínense la prostaglandina en todo el cuerpo cómo estaban, por el piso. Después tenemos los medios de contraste iodados, mala prensa. La mala prensa viene de mi época. En mi época, como éramos más ignorantes, y los que me río de las maldades propias de aquella. Era un hospital público de la capital donde yo estaba como estudiante. Si el paciente tiene insuficiencia renal y tenemos que hacerle una... Ni sabía lo que era insuficiencia renal, ni iba a ser nefrólogo. Yo me acuerdo por lo que pasó. Dice, tiene una insuficiencia renal y tenemos que hacerle un urograma excretor. Bueno, dale el doble de dosis, porque como no filtra bien, hay que darle más cantidad de contraste iodado. Y el contraste iodado en esa época era una cosa oliosa, era una ampolla como la aminofilina, que la ampolla de la aminofilina era como, tenía 20, 30 mililitros y se lo inyectaban y doble, 60 mililitros de una cosa oliosa llena de yodo, y el tipo, si tenía un fallo renal crónico, lo tenía requete contra crónico reagudizado porque le dábamos con un caño. Hoy, por experiencia, vi que el contraste iodado tiene mala prensa, porque a mí me lo han dado, y el tipo viene con una jeringuita y dice, bueno, quédate tranquilo, ¿viste? Todos te hablan así, quédate, te creen que no lo escuchás, ¿viste? Quédate tranquilo que te voy a inyectar, hace chic, y la máquina hace zoom, zoom, ¿sabes qué? Tiene un tromboembolismo pulmonar, pero ¿viste? ¿Cuándo lo diagnosticaste? O sea, inyectó un poquitito, entonces ya no es lo que era antes. Si puede traer problemas, mejor, protéjanlo al riñón, pero no es tema de esta clase.
Aumento de la presión intraabdominal. El riñón trabaja con presión. Si la presión intraabdominal supera la presión venosa, la presión de salida, la salida del uréter o la entrada arterial, el riñón entra en huelga. Dice, yo laburo, pero quiero la paga, negro, la paga es mandarme sangre. Entonces, la presión intraabdominal aumentada, la miden ustedes mejor que yo, con el tema de la sonda, cuál es la presión intraabdominal y demás, y ahí tienen para pelearse, discutir con los cirujanos, porque es miércoles el paciente tiene un aumento de la presión intraabdominal. Después tenemos la lesión. Están viendo que van a comer ahora. Lesión renal aguda, dice acá. Este es sí el fracaso renal agudo o la necrosis tubular aguda típica. Es la isquemia por hipoperfusión. La isquemia por hipoperfusión da una necrosis tubular aguda si persiste en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, la célula tubular se muere. Lo bueno es que si la membrana basal de la célula tubular, es lo que se ve en la biopsia, en la necrosis tubular aguda no se ve la célula tubular muerta. La célula tubular muerta se va, se descama, hace un detritus, pero la membrana basal permanece estable y si eso está bien, se recupera espectacularmente. O sea, eso es lo bueno. Las toxinas endógenas, mioglobina, la quimioterapia, la hemoglobina, los contrastes endovenosos en general y el yodo a altas dosis en particular. La mioglobina ustedes la ven más de lo que creen y está subdiagnosticada. Lo bueno es que tiene un turnover o un clearance endógeno altísimo. Se le destruye la mioglobina, que el nombre lo dice, viene del músculo, se destruye el músculo, el crash syndrome, o lo tienen quietos al paciente sin rotar, y aparece la mioglobina porque se le va muriendo el músculo y va liberando mioglobina que tiene un solo pigmento M, y la hemoglobina, la transportadora de oxígeno de los glóbulos rojos, tiene 4 pigmentos M en una sola molécula. Y esa genera un daño renal gravísimo. Antes las reacciones posttransfusionales eran con insuficiencia renal y con precipitación de hemoglobina, y la mioglobina también precipita, pero como es un cuarto de peso molecular, se depura rápido. Y yo trabajé en un hospital policial y hemos visto hasta 20 cadetes que estaban hiperentrenados con 100.000 de CPK y tenían orina completa, sedimento urinario limpio, sedimento urinario sí, limpio, con hematuria. La mioglobina se orina y era con hematuria, pero el paciente tenía la parte de sangre, no había hemólisis. Entonces son hematurias que no son hematurias, sino que son mioglobinurias. Entonces mucha de la hematuria positiva puede ser mioglobina porque el paciente sufrió un estrés, un golpe, una quemadura o demás, que puede ser ese el factor desencadenante. La lesión túbulo intersticial, esto puede ser por observatismo, por el antiinflamatorio no esteroides, y yo he dializado, eso cayó como una emergencia. El paciente entró mal, orinando sangre, muy comprometido, y hizo un fracaso renal agudo por la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces es muy común, si yo veo 3, eso quiere decir que para mí es común. ¿Viste? Cuando uno ve, es como en la guerra. En la guerra, cuando mueren los otros, y te llama la atención. Cuando mueren gente de tu familia, te dice, acá está pasando algo malo porque muere gente mía. Entonces, cuando yo veo esa cantidad de pacientes, quiere decir que en general esa cantidad es mucho más grande. Con la gripe HN1, N1, hicimos trabajo todos, los pobres pacientes que fallecían eran los gordos mórbidos, pero acá dializamos y lo publicamos. Nosotros tuvimos más pacientes en diálisis acá en el hospital que el Posadas, que tenía el prestigio de haber tenido el récord. El récord lo tuvimos nosotros acá en la Doña Lidia.
y lo hemos publicado. Si nos murieron 11 embarazadas porque atacaba a los gordos y no sé por qué miércoles atacaba a las embarazadas. Pero ninguno de los compañeros del equipo de salud perdió la vida. Con el COVID, muchos compañeros han perdido la vida y bueno, nos pasó a todos. La infiltración por linfomas, como lo vemos en el hecho diagnóstico, porque pues, el linfoma viene con proteinuria, con alguna otra cosa, por biopsia de riñón, pero el paciente cuando tiene infiltración por linfoma, por sarcomas, por leucemias, puede generar lesión renal, eh, puede generar lesión renal por invasión del cuadro del riñón. Y después tenemos los fracasos renal por uropatía baja, que eso es más que una emergencia nefrológica, que lo es, puede hacer un fallo renal, porque también, comparándolo con una fábrica, la fábrica anda de todo bien, anda perfecto, anda todo maravillosamente bien, pero los camioneros piquetean la salida de la autopista y la producción no sale. La autopista bloqueada acá se llama vía urinaria. La vía urinaria en algún lugar de su trayecto, desde la pelvis renal, unión urétero-piélica, unión urétero-vesical, vejiga, próstata, cuello vesical, útero, en algún lugar del trayecto puede tener una... Hola. La policía vino. ¿Está mala la clase? Sí, sí. ¿Qué necesitas? Están negando. Entonces, la uropatía baja es causa de insuficiencia renal de acá a la China, y el 10% de los pacientes que están en diálisis es por esta causa. Un crimen, es criminal que hoy en día una persona ingrese a diálisis por una insuficiencia renal, por una uropatía obstructiva. Más si es varón, ¿por qué? Porque la próstata está al alcance, la podemos tocar, ver, medir, podemos hacer cualquier cosa, ver con imagen, y el 10% ingresan porque no vienen a consulta. Como no sienten nada, o creen que pillar de noche es normal, o cuando vienen a consulta dicen, yo hace 5 años que estoy orinando de noche, o me pilla encima, o, ay, y la mujer al lado, dice, sí, y en cualquier momento se le escapa. Que bueno, señora, ¿por qué no lo lleva al médico? Y con la mujer puede tener patología anexial, de útero, cuello de útero y demás, que traiga compresión, y toda la compresión que pueda haber a nivel del largo urinario, neoplasias, ganglios y demás, que pueden traer obstrucción. Ahí necesitamos la ayuda del urólogo. El urólogo me tiene, antes de que yo haga nada como nefrólogo, el urólogo me tiene que liberar la vía. Sí, parezco Patricia Bullrich. Me tiene que liberar la vía y me tiene que sacar a los piqueteros, y me pone una sonda y me drena todo y después hablamos. Y bueno, eso es reversible. ¿Sí? Y el paciente puede ingresar tan urémico o tan comprometido como si fuese una nefropatía por AINE. Ya terminamos. Las medidas o lo que se hace en estos casos. Primero, más que nada, antes de pensar en lo que tiene un paciente, es lo que hacen ustedes, los que están en la guardia. Empiezan a tratar al paciente. Les importa un pito si tiene un fracaso renal agudo, primero porque no lo saben. Si tiene un tumor, si tiene una uropatía baja, o sea, lo van a tratar lo que corresponde. Si tiene que respirarlo o darle soporte respiratorio, no van a decir no. Simon dijo que primero hay que ver la química, no sea cosa que sea un fracaso renal agudo. Me va a dar un shot de pool que no les cuento, no es así. El paciente lo van a tratar con lo que tiene, el signo y el síntoma. Lo van a estabilizar. Si necesita ser respirado, intubado y respirado, o si el soporte no alcanza, se lo intuba, se lo respira, listo, se equilibra la vía aérea, se libera. Mientras tanto, otro va arreglando la parte hemodinámica. Está con un ataque de arritmia de 140, no lo van a dejar hasta que se ventile
o hasta que vean que no sea un fracaso renal. Empiezan a revertir la taquiarritmia o la bradiarritmia o el infarto del miocardio o sea, se trata al paciente tal cual es. Mientras tanto, todo lo demás se va trabajando y va empezando a fluir el diagnóstico de qué es lo que pasa. Y de ahí viene la emergencia necrológica, la emergencia cardíaca, la emergencia neoplásica, la uropatía obstructiva y demás. Entonces, el tratamiento médico, mal llamado conservador, porque cuando los pacientes dicen, no, no hicieron nada, no, señora, lo intubaron, le pusieron plan de hidratación, le pusieron vasopresina, le están poniendo antibióticos, le están haciendo todos los estudios, como que no le hicieron nada. ¿Qué le pasa? Porque son así. Viene un tiro viene un tipo, lo ven en la guardia, con un tiro en la cabeza y se murió. ¿Cómo? ¿De qué se murió? Y si le cayó mal el plomo en la cabeza. Sí, no, ¿viste? No lo pudo digerir. Y dice, ¿de qué se murió? ¿De qué se estaba sano? Y sí, antes del incidente estaba sano. La corrección del medio interno, siempre hay que corregirla. Enfermería, mi mujer es docente en enfermería. En teoría yo le doy las clases o le digo las charlas, la encamino para que sepa medio interno. El medio, entonces digo, bueno, hacerle alguna pregunta guacha a tu compañera. El pH de la sangre humana normal, ¿cómo es? ¿Neutro, alcalino o ácido? El normal, ¿eh? A vos te voy a preguntar, a vos. ¿Qué es el normal? Te tomé de punto. ¿Por qué es normal? Es neutro. No, es neutro. No. Ah, yo te estoy tomando de qué. Agachar. Yo veo problema, pero yo otro. ¿Qué es pH neutro? ¿Ves? Bien. El que responde primero te ganaste en 0 kilómetros. Pasarlo a buscar dentro de 30 años, que van a ser eléctricos. Es 7,4. 7,4, 738, 742 es alcalino. Y acuérdense que es una escala logarítmica. Bajar el pH a neutro, 7, es que el pH relativamente al 740 se acidifica. Y es logarítmico, es por 10, no es que bajó, no, bajó 42. ¿42 qué? Es un número híbrido, es un logaritmo. Es 10 veces más. Si baja de 40 a 7, bajó 400 veces ese nivel. Y si llega a 6,9, se muere. O sea, ustedes no creo que hayan visto pHs de 6,8, 6,7, 6, se mueren. No mueren. El ser humano no está para trabajar con pH ácido. Entonces, cuando se acerca a pH, ya dicen coma diabético, cuando el paciente está lúcido, pero lo definen como coma diabético cuando tiene un pH 7,1, 7,2, y es fácil de tratar, fácil de revertir. O sea, tienen que corregir la parte del metabolismo, todo lo que sea tóxico, potasio alto, corregirlo. Calcio bajo, corregirlo. No es el tema de la charla, porque si no, cada calcio y fósforo es un capítulo. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué hora es? -5. Me dio la hora. Entonces, tenemos que conseguir controlar el calcio, tenemos que controlar el potasio, tenemos que controlar el bicarbonato si el paciente está con un fallo renal, que posiblemente lo tenga y tal vez no sea una emergencia de tipo nefrológica, sino que lo maneja perfectamente bien la gente que está en la guardia. El ser humano normal, ¿sí? Normal me refiero como carne, fabrica 80 a 120 miliequivalentes de ácido. Entonces el riñón, cuando está trabajando normalmente, a la noche, cuando dormimos, durante todo el día lo hace, va arreglando la parte fina, va corrigiendo la parte fina para tenerlo entre 7,38 y 7,42. Entonces tiene que fabricar la misma cantidad que se requiere para inhibir los ácidos para que no vayan a acidosis metabólica. Si el riñón se va de mambo, y bueno, ahí por motivo que sea, no viene al caso, vamos a entrar en lo que es una alcalosis metabólica, que es lo más común que vemos
en las guardias porque el pH tiende a ser de 7,44, 45 por deshidratación y demás. Bueno, entonces corrección medio interna, hipocalemia. La hipocalemia, ¿con qué se corrige? Hay toda una cascada, ¿sí? La cascada es, si está acidótico, corregir la acidosis. O sea, no le des una solución polarizante. Asumo que está bien hidratado, que eso está bien compensado y todo lo demás. Si está acidótico y está con potasio alto, dale bicarbonato y vas a ver cómo se hace el recambio y cómo el paciente va a entrar a un potasio, a empezar a bajar el potasio. El gluconato de calcio por la misma vía. La solución polarizante, si no es diabético, un consejo, denle solución con glucosa al 10%, que la insulina la pone el paciente y usted no le ponen las 10 unidades que tal vez le hace tener un accidente hipoglucémico y después no saben por qué el paciente le bajó el azúcar y fuimos nosotros con la polarizante. Y después la resina de intercambio catiónico como última línea, que se dan por boca y se puede hacer por enema, que recambian calcio, que es un catión bivalente, por 2 de potasio, que es un ion monovalente. Entonces, es el que termina de sacar el potasio del organismo. Si con eso, con todo eso no va, y bueno, ya alerta, vamos a tener que hacer una terapia de reemplazo renal, o sea, algún tipo de tratamiento dialítico. En este hospital lo que se ofrece es tratamiento de hemodiálisis. Ustedes no lo van a hacer, yo ya me estoy olvidando. Había un doctor, Claudio Ronco, que desarrolló mucho el necrointensivismo y decía, usen el método que tengan. No hay método malo ni método bueno. Hay método que usted tiene. Si usted tiene hemodiálisis, use hemodiálisis y no joda con otra cosa. Entonces, acá se hace con hemodiálisis y se hace bien. La hemodiálisis tiene una cosa muy buena, que cuando tenés una insuficiencia cardíaca por congestión, te saca líquido en 15 minutos, media hora, te sacó 2 litros. Y el paciente empieza a respirar maravillosamente bien. Pero ¿qué pasa los fines de semana en la unidad de diálisis, el lunes o el martes? El paciente viene en edema agudo pulmón porque tomó, en vez de una Coca-Cola, se tomó 2. O vino a una fiesta, ganó River o Boca y bueno, había que festejarlo y vienen con la branquia y bueno, lo dializás y se le va en el acto por la alta eficiencia que tiene. Ahora, la alta eficiencia es la contra que tiene porque genera cierto tipo de desequilibrio hemodinámico porque hace cambios muy brutales a todo nivel en el organismo. Todo lo que hay que corregir, lo corrige y todo lo que no hay que corregir también me puede traer tipo de problemas. Y después están las terapias de reemplazo renal continuo, que son las llamadas terapias lentas, que todo un capítulo indica un día tuviste un caballito de batalla, en Australia usan eso, se empieza a hacer el tratamiento de distintos tipos de tratamiento continuo, las 24 horas del día, es más ineficiente, si necesito sacar agua urgente o algún tóxico urgente, eso lo hago mejor con la diálisis. Pero con esta terapia lenta la puedo programar para hacerlo rápido al principio, después lo voy haciendo lento hasta llegar a un clearance de más o menos 40 mililitros por minuto. Un clearance de 40 mililitros por minuto es espectacular, ya de 20 es maravilloso y el paciente va corrigiendo el medio interno y lo va, el medio interno, el potasio y todo lo demás, y al contrario, me hace deflexión de calcio, o sea, tiene otro tipo de complicaciones, pero es más fisiológica. Y es lo que se tiende a hacer en las terapias intensivas, y acá hacerlo de guardia, yo diría que no es el ambiente, sino que sería bueno que en algún momento lo podamos hacer en la terapia intensiva acá o, o en la coronaria. Bueno, y por supuesto tenemos que corregir lo que generó todo esto. Cuando viene, yo juro que no hablo mal de los cirujanos ni de nadie, pero si yo tengo una colicistitis diagnosticada, ¿el problema cuál es? Y la colicistitis, no sé por qué, hace un cuadro séptico, pero es muy común que haga un fallo séptico con fallo renal asociado. Entonces se nos llama a nosotros. Y el cirujano dice, no, pero antes hay que dializarlo. No, negro, llegó a un cuadro séptico por una colecistitis. Si yo lo dializo,
y vos no le sacás la vesícula, el apéndice, el útero con una pionefrosis, si no resuelvo el foco o no resuelvo la causa, el paciente lo dializo, también lo dializo, pero no dializo la vesícula, se muere. O sea, tengo que solucionar el problema que desencadenó la crisis. Ayudando con tratamientos sustitutivos cuando haga falta, va a permitir y le va a dar tiempo a que el cuerpo se recupere y salga de esta crisis. No me dieron café. O me lo tomé y no me di cuenta. Uy. Bueno, vino la doctora Luzardo, siempre hace lo mismo. En el consultorio me quita el consultorio. Acá me quita. Ay, no, no te enojes. Es muy sensible. Bueno, chicos, preguntas. Yo una vuelta, yo soy alemán, hijo de alemanes. Entonces, una vuelta estaba en un... ¿Se acuerdan cuando explotó el volcán este de Islandia? Ahí la empresa me mandó a Alemania, justo ahí me tenía que mandar a Alemania, que los vuelos se suspendían. Y la reunión de trabajo fue en Múnich. Y en Múnich todo bien, y el día que yo tenía que salir de Múnich para Berlín, Potsdam, tenía que ir al aeropuerto de Múnich y el volcán se le ocurrió volver a escupir ceniza. No salimos, no podíamos salir por culpa de la ceniza. Bueno, estaba tan organizado que la alemana sabía castellano y dice Miguel Simón, sí, Liliana Sosa, dice, me dice, Mercedes Sosa, dice, me gusta mucho, dice, es muy, muy linda, hablaba algo castellano. Entonces dice, mire, por cariño y por Mercedes Sosa, y ella es Sosa, le digo. Sí, y mi suegra se llama Mercedes, pero no es la Mercedes porque si no estaría en la first class. Me dice, mire, necesito eso, tome el tren, yo tengo fobia a andar en túneles y eso. Bueno, tome el tren, me subí al tren con la valija de todo, y a los 7, 8 minutos, el tren rápido a Berlín, y llegamos a las 2, 3 de la mañana a Berlín como alternativa que tuvimos como país organizado. Ahí en el tren le dije, le voy a hacer una pregunta tonta. Yo quería que me regalara una taza de la Deutsche Bahn. Era una taza, yo colecciono tazas en donde viajo, no las robo. Las pago o se como las regalan. Si no me la quieren dar, que no me la den. Y le voy a hacer una pregunta tonta, y el alemán, seco, como somos los alemanes, dice, no existen las preguntas tontas. Digo, bueno, me puede vender una taza? Dice, a ver, ¿qué puedo hacer? Viene y me trae una taza envuelta y me la da. Digo, ¿cuánto le debo? Entonces, el alemán tiene un poder jerárquico muy fuerte. Entonces agarra y dice, te la obsequio. Digo, pero no va a tener un problema, digo, yo soy el jefe de este tren. Yo en este tren hago lo que creo que es correcto. Bueno, me regaló la taza. Bueno, ahora preguntas serias. Bueno, Che, ¿esto se graba en serio? Sí. Está en vivo, así que leemos. Pero después de que hacer alguna corrección o algo. No se puede editar porque ya no está viendo el video. La idea sería abrir el espacio por si tienen alguna pregunta, mismo aquellas personas que están viendo online. Vamos a hacer 5 minutos de preguntas, así continuamos con la clase de la doctora Luzardo. Ahí está Nicole está haciendo si puede preguntar. Así que sí. No, yo puse. ¿Qué pueden contestar tú? ¿Qué querés preguntar, Nicole? No, estoy abriendo el espacio por si los que están viendo les queda alguna duda. ¿No? Acá presentes uno. Bueno, le vamos a dar muchas gracias a Yo te Nicole. voy a explicar. Si yo a mis jóvenes... ¿Qué? Parate, porque así nos sacamos una foto. Bueno, pero estoy hablando primero, déjame que me sienta. Yo me estoy, qué lindo número. Qué lindo número de años, una sola vez en la vida, 69. 6 meses me dura todavía, a los 70, ¿no? Y yo a mi edad todavía no sé, y dije que yo no sé que no sé nada, ustedes que somos todos jovencitos que recién empiezan, no, María, las dudas que debemos de tener. Siempre es bueno tener dudas, y siempre es bueno aprender. ¿Una foto? Sí. Voy a poder mostrar que me dieron café. Ay, buen Nicole.
¿Quién ha sacado? Ahí. Bueno, gracias, doctor. Ya vos. No, acá tengo una pregunta. ¿Qué dice? A ver. Dice, ¿se puede hacer una hemodiálisis sin la fístula? Si se puede hacer una hemodiálisis sin la fístula, lamentablemente la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes son dializados al principio porque el 85% no saben que son pacientes con un problema renal y en las terapias intensivas la mayoría de los pacientes no son pacientes que vienen de unidades de diálisis con fístula o con prótesis. Hay que empezar con un catéter. O sea, con un catéter de doble lumen que no sé por qué le dicen Cook, C-O-O-K. Cook es una marca comercial. El término correcto es decir, catéter de doble lumen transitorio. En la vida todo es transitorio y hay otro que se usa que es biológicamente más compatible, que es el catéter semipermanente, que es el tesio, que con doble lumen y que tiene un CAP, se llama, que es que se pone debajo de la piel, una sustancia con PTP, que el organismo lo absorbe y impide que los bichos ingresen a la sangre y tengamos la sepsis por catéter. O dificulta muchísimo. Hay pacientes que lo han tenido durante años. Ustedes saben que los gérmenes no entran por manipulación del personal de salud, ingresan por la piel, o sea, a mí me punzan la subclavia, me punzan la yugular, y ni les digo de la femoral, los bichitos que están dando vuelta por ahí, el antiséptico los liquida por unas horas, y después tenemos el estafilococo, el coli, la Klebsiella, la que quieran, y entran por el túnel que se usó para punzar y para poner el catéter. O sea, no, simplificando la pregunta, se puede dializar y se dializa de hecho muchísimo por catéteres transitorios, sean semipermanentes o transitorios porque no tienen capa. Y acá tengo una pregunta de Marisa, la Madrid, que dice, ¿y la Dapaglifosina. Ahí está, usted la sabe decir. ¿Qué? ¿Usted la sabe decir? Sí, Estaba probando, bueno. Dice si se usa en pacientes diabéticos. sí, es un hipoglucemiante por glucosuria. Y esa es la pregunta que tenía la Sí, sí, compañera. se usa, pero lo empezaron a usar los cardiólogos porque lo usan en insuficiencia cardíaca. La mayoría de la población en diálisis, que es diabética, muy bien. Entonces se usa, tenemos el 50-55% de pacientes diabéticos que tienen compromiso renal, no en diálisis ya, y la dapaglifosina es excelente para la parte de insuficiencia cardíaca y también es excelente para bajar el azúcar. Y la gente está contenta con su anécdota. ¿Quieren más anécdotas para la próxima? Les cuento, yo como para anécdotas. Así que Agradecemos inmensamente al doctor, lo despedimos con un fuerte aplauso. la vida es una anécdota. Exactamente. Si después para los solteros les digo cómo cuidarse de no casarse y todas las cosas, cómo mi mujer me atrapó, cómo fui papá de una paciente psicótica que no fue papá, que yo no tenía nada que ver y me están echando. Bueno, y ahora vamos a continuar con la clase de triage por la doctora Cecilia Luzardo. Se puede parar, ¿no? ¿Paramos? Para la charla. Buen día a todos. Buen día. Para mí está chico, pero porque hay definiciones que hay que leer, ¿viste? Ahí está bien. Igual se lo puedo Ahí está bien, está bien. Acá la que sigue. Bueno, la clase es de triage y lo que quiere decir triage es clasificación. Hay una definición que ahora la vamos a ver. El triage
es una palabra francesa que quiere decir pacificación, y se empezó a usar en las guerras napoleónicas, en 1815, ¿sí? Que era para los heridos de guerra, ¿no? Para ver a quién atendían primero, porque eso es la clasificación, para atender primero a los que más riesgo de vida tienen. Y si vamos a la definición, es un sistema de selección y clasificación de pacientes en el servicio de urgencias o de emergencias, basado en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles. Esto permite la gestión de el riesgo clínico, ¿no? También es una herramienta que posee valor predictivo de gravedad y con respecto a la evolución de los pacientes y de la utilización de los recursos. Por ahí me acordé, esto no sé a quién está dirigido este público, pero esta clase está hecha para el Hospital Oñatibia, que es donde estamos dando el curso. Y se hizo para la guardia del Hospital Oñatibia, y no sé las demás personas a dónde están, si están en una salita, si están en una clínica privada, si están solos en el, no sé, en Jujuy, no sé. Entonces, esto se va a adaptar, está hecho para este lugar, pero va a tener ciertas adaptaciones según donde estén trabajando. Diría especialmente en el ámbito privado, yo no vi en muchos lugares, por ahí en otros hay, no hay este triage, entonces a veces uno termina atendiendo a quien grita más, y no es la idea, ¿está? Bueno, la que siga. Antes de esto, también quiero decir que es muy distinto si uno tiene que hacer un triage en el ámbito de el afuera del hospital. Una guerra, un accidente con miles de personas, el triage va a tener un cambio, que después me tengo que acordar de decirlo, ¿sí? Ahora vamos. Habitualmente el triage, esta clasificación, la puede hacer... La puede hacer enfermería. Están totalmente capacitados para hacerlo, pero esto también lo puede hacer un médico. No es que es solo exclusivo de enfermería. Quienes no pueden hacerlo son los administrativos, porque no tienen todo el conocimiento de salud que tenemos nosotros, ¿está? Pero tanto médicos como enfermeros lo podemos hacer. Acá en nuestro hospital lo hacen los enfermeros, ¿sí? Entonces, cuando hablo de los enfermeros, en general, enfermera, se presenta ante el paciente, hace una breve historia clínica, acá me va a importar los antecedentes, si es hipertenso, si es alérgico, si es diabético, si es insuficiente renal, y ¿qué va a ser importante? Tomar los signos vitales, porque eso va a depender de lo que haga después con ese paciente. ¿Qué serían los signos vitales? Lo saben todos, la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, y a mí me gusta incorporar la glucemia, porque, bueno, si el paciente viene bien, y es joven, y consulta por una infección urinaria capaz, no me va a importar la glucemia, pero muchas veces vienen pacientes, estoy descompuesto, no sé qué tengo. Ahí sí o sí es una glucemia. Y toda enfermería tiene autonomía para no necesitar que el médico le diga hacer una glucemia. Entonces a mí me gusta como incorporar como un signo vital más, porque muchas veces ahí encontramos 500 de glucemia y bueno, ya, es más, ya se hizo el diagnóstico, ¿está bien? Bueno, en ese momento que uno toma los signos vitales va a establecer la prioridad. Y tenemos una clasificación de distintos colores del triage, si es rojo, naranja, amarillo, verde o azul. Ahora, vamos a la siguiente. Si es rojo, probablemente no le tomen ningún signo vital. Este paciente entra por la puerta amplia, la puerta principal de la guardia, y va directo a nuestra sala de reanimación, ¿sí? Esta situación del código rojo sería un paciente que requiere atención inmediata, ¿sí? Porque la condición clínica presenta un riesgo vital, necesita maniobras de reanimación, hemodinámicas, o ventilatorias, o respiratorias, o neurológicas.
Y acá se agrega la pérdida de un órgano o de un miembro porque justamente se hizo para las guerras. Y si bien por ahí acá no es, o sea, es algo más raro de ver, si bien lo vemos, es algo raro, pero lo pone en la misma importancia, ¿sí? Estos pacientes pasan directo, después le tomaré la presión, los signos vitales, la saturación, pero probablemente no tenga presión, haya que reanimar, haya que poner en un respirador. O sea, estos son, directamente acá no estaría eso de qué hay que hacer primero, directamente entra y el médico tiene que estar ahí. Es algo para ir corriendo, golpear una puerta o abrirla directamente si alguien está descansando y que venga el médico de guardia. Y también con esa energía de un paro, también se tiene que transmitir para que venga el médico corriendo, si no está, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? La segunda. Bueno, acá tenemos el color naranja o 2, que sería una emergencia. Acá la condición clínica puede evolucionar a un rápido deterioro o la muerte, o tener riesgo para la pérdida de un miembro. Está puesto ahí el dolor extremo. Y acá a mí me gusta poner, por ejemplo, un edema agudo del pulmón. No está en paro, pero si yo en 5 minutos no le puse una vía, no le puse oxígeno, probablemente la nitroglicerina o la furosemida, va a ir al paro, ¿sí? Entonces esa es la propia emergencia. O una hemorragia, un ACV hemorrágico, que obviamente de entrada no sé que es hemorrágico, pero alguien que viene con una hipertensión severa y un foco neurológico, sería una emergencia hipertensiva para definir, pero bueno, también es alta necesidad que se vea en el momento. ¿Está bien? El amarillo sería una urgencia, y acá sería que la condición clínica requiere medidas diagnósticas o terapéuticas en el servicio de emergencias. Los pacientes necesitan exámenes complementarios o un diagnóstico rápido. Se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, pero si no actuamos, puede deteriorarse rápido. Este sí es el paciente que viene en el triage, que hablé al principio, de tomar los signos vitales y todo, acá se define. Y el anterior, la emergencia, bueno, un ACV hemorrágico entra por la puerta grande, en nuestro caso también, en nuestro hospital. Pero en algún caso capaz, está con un dolor precordial intenso y la enfermera le toma la presión y tiene, qué sé yo, 250, 120, esto sería una emergencia también, diría, para hacer un electro y esto. Bueno, ya hablé ¿no? Verde. Verde serían los pacientes que las condiciones médicas están estables, no comprometen su estado general, tampoco presentan riesgo evidente para la vida, no obstante hay riesgo de complicaciones. ¿Qué me refiero a verde? Nosotros ahí le pusimos CODE porque en nuestro hospital funciona un consultorio de demanda espontánea que no está los fines de semana. No está los fines de semana. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, con una distracción aquí. Consultorio de demanda espontánea son estos pacientes, los códigos verdes. Estos pacientes, si está enfermería y el consultorio está atendiendo, son los que van al consultorio, previo a tomarle los signos vitales. Si, por ejemplo, tiene 200, 120 de presión, por más que tenga una angina con pus, que por ahí sería para el CODE, los 120, 220, 120 de presión, hace que se tenga que quedar acá, porque termina siendo una urgencia de guardia. ¿Está bien? Muchas veces el paciente viene bien, pero o desatura, si es una crisis asmática, entonces esos pacientes hay que resolverlos acá. Igual, por ahí hay más tiempo, puede esperar el paciente. Por ejemplo, una angina con pus, 40 grados de fiebre, una persona de 20 años. Puede esperar 5 horas, sí. Vamos a hacer mientras, si no hubiera ese consultorio, hay que bajarle la fiebre y va a esperar. Si están de guardia atendiendo urgencias o emergencias, no es la prioridad una angina con pus. Pero en nuestro hospital, si fuera de viernes y recién al martes yo tengo el consultorio, hay que tratarle. Hay que tratarle, por ejemplo, la penicilina. Puede esperar,
no es una para salir corriendo, pero sí los va a esperar y hay que medicar, ¿sí? ¿Se entiende? Y a veces está también bueno, hay muchos más requerimientos que por ahí podría ir a consultorio, pero también puede ser que sea un paciente que vino caminando porque no tiene plata para el colectivo, o una receta de un antiepiléptico, y son cosas que entorpecen el funcionamiento de la guardia, pero lo social no podemos despegarlo de esto. Tratemos puede esperar 5 horas una receta, 10 horas, sí, puede esperar, pero es algo que estaría bueno tener esa cuota de preguntar por qué no vino, por qué no tiene turno, o que saque turno, como corresponde, ¿sí? Pero todo lo social, que acá lo vemos muy presente, las dificultades sociales en realidad, tenemos que tenerlas en cuenta, ¿está bien? Algo más quería decir, no me acuerdo. Bueno, y el azul sería no urgente. Acá el paciente tiene una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos, sin evidencia de deterioro, que no compromete el estado general y no presenta riesgo evidente para la vida ni para la pérdida de un miembro. Este es el que sí podríamos mandar a sacar turno por consultorio. ¿Está? Pero es mezcladito con el verde, que es relativo de acuerdo a unas preguntas más que vale la pena hacer, que tiene que ver con esto de lo social. Por ahí en lo privado, no sé, pero a veces gente con mucho más poder emocional, diría, hace que quiera que lo atiendan primero y, bueno, no debería darse lugar por ese tipo de poder, ¿no? No sé. Es la última. Es corta la clase, en realidad. Pero, a ver, que surgen un montón de preguntas siempre, desde enfermería, qué hacer cuando uno tiene una erisipela, quién la ve, porque nosotros acá tenemos problemas a veces cuando la ve clínica, la ve cirugía, la ve traumatología, y por ahí una erisipela la ve el consultorio de demanda espontánea, pero hay que aplicarle penicilina, hay que tratarlo en el día. Si no está el consultorio de demanda espontánea, se tiene que hacer acá. Y si yo pienso que puede tener una celulitis, probablemente termine internado. Una interrupción, perdonen, no sé dónde quedé, pero hablábamos de... La gente lo que pasaba acá en Argentina y en otros países. La guardia, mucha gente, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué la gente consulta a la guardia? Lo que le quería transmitir era que en otros países grandes, desarrollados, como Francia, como España, también la gente consulta a las guardias porque es un lugar de rápido diagnóstico y tratamiento también, pero para eso está el triage, justamente para evaluar y que eso no aumente la cantidad de gente en las guardias, porque uno no puede resolver todo en la guardia, ¿no? Y después, ¿qué dije? Una cuestión social. También hay que evaluar lo mismo por una cuestión social, si por ahí ese paciente... La gente que trabajamos, nosotros que estamos en esta zona. Hay alguna dificultad. Nosotros tenemos una población muy marginal, que ya con muchos problemas sociales, entonces cuando se acercan a los... Capaz trabajan todo el día y no pueden faltar porque los echan, y lo he visto. Entonces viene a la 1 de la mañana y uno no es, obviamente, una consulta de guardia, no es una emergencia, pero a veces uno se hace un costado y trata de resolver eso de alguna manera, pero hay otras cosas que sí se pueden derivar al día siguiente. Habían preguntado en el chat de YouTube si un paciente tenía una glucemia de 500, si correspondía a una urgencia o una emergencia. Sería una urgencia. Ahora, si el paciente de la glucemia de 500 es en el contexto de una CD, igual hay que verlo ese paciente. Va a necesitar sacar sangre, por ahí estaría para urgencias. Si viene, a veces viene con 500, viene caminando, ¿no? Viene caminando y comió por ahí de más y está bárbaro, y a veces en silla de ruedas porque está con 8,4 de presión o 7,4. Esos signos vitales son los que me va a marcar la más rápida, la emergencia de la urgencia, no la glucemia. Está la glucemia de 500, es algo que va a haber que resolver, implica hablar con el paciente, si está medicado, si dejó la medicación, si está tratado, si no fue tratado, si es un diabético, sería una urgencia, ¿sí? Y la que es una emergencia es la hipoglucemia. Un 20 de glucemia viene en coma, viene como, si viene
puede venir con un foco neurológico, parece una ACV, y uno por ahí está pidiendo la tomografía, tarda 3 horas la tomografía, y después viene al laboratorio y tenía 25 de glucemia. Parece especialmente, sería, dentro de los signos vitales, hacer una glucemia. O sea, siempre que alguien está en coma, hacen una glucemia ustedes. Bueno, la idea es que todos los enfermeros, alguien que esté en coma, le hagan una glucemia, porque es común que hagan un foco neurológico o algo similar a un brote psicótico o una excitación psicomotriz, y uno no piensa en la glucemia. Y bueno, la hipoglucemia sí es una emergencia. Algo más quería decir. Bueno, no sé si lo dije ya. Cuando es mucha gente, un accidente, una guerra, la verdad que un accidente de tren, Cromañón, tenemos ahí en el medio, por ahí que nos acordemos, ¿no? Como víctimas en masa se llamaría. Cuando hay víctimas en masa, el triage se modifica. O sea, el que es para reanimar queda en último lugar, no se atiende, sería color negro. Porque mientras yo tardo en reanimar, estoy quitándole posibilidad de vida a los que tienen más posibilidad. ¿Está? Entonces, cuando hay que excede esta clase, ¿no? Sería otra clase aparte de eso. Pero cuando hay muchas víctimas, miles, no sé, por ahí 100 ya, 100, el que requiere reanimación no se reanima. Ahora, si yo tengo un accidente automovilístico y tengo un solo paciente, sí, yo lo reanimaría, ¿sí? Es discutible, pero si tengo un solo paciente, le doy toda mi energía. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no. Buena información. Hay gente hablando, pero no. A ver si tenemos alguna Y pregunta. acá de los presentes, ¿alguno tiene alguna consulta para hacer? Es un lugar difícil el triage. Hay enfermeros que son excelentes, enfermeros que saben muchísimo, por ejemplo, enfermeros de terapia intensiva, de neonatología, me animaría a decir, que uno lo saca del lugar donde hacen un montón de cosas, lo lleva al triage y está perdido, porque es un lugar nuevo, porque hay que dar respuesta, porque hay que conocer el hospital, incluso un médico, que también puede hacer, yo hice muchas veces triage, también uno está perdido porque no es lo que hace, pero es un lugar donde uno define qué hacer, qué prioridad tener, obviamente. Pero es un lugar difícil esto del triage. Y más cuando hay alguien que quiere que lo atendamos, cuando no es una urgencia siquiera, o tiene poder o dinero, a veces también plantea dificultades. Es un lugar difícil el que hace triage. ¿Alguna pregunta más? ¿Se puede implementar alguna pulsera de identificación para el triage? ¿Solo se coloca el color distintivo en la historia clínica digital o la agenda del médico? Gracias. Si pueden colocar algo. No sé, yo lo escuché eso, acá no lo hacemos. Acá no hace mucho hubo un accidente, bueno, hace 10 años por lo menos, hubo un accidente y vinieron, qué sé yo, 30, 40 pacientes acá juntos, todos juntos. Creo que fue un colectivo. Y ahí se definió, y ahí estaría claro que sirve identificar, porque todo lo que sea identificar más rápido a los pacientes que requieren atención de prioridad, va a servir. Pero ahí cambiaría el triage, de campo, cambiaría el triage. Ahí en el campo. Verde y de estos colores. Cambiaría el triage, digamos. Probablemente, pero sí sirve implementarlo. Sí. No sé si se hace acá en Argentina, ¿no? Por ahí él sabe más que esto. Porque esto está hecho para la guardia del hospital, ¿no? Pero bueno, hay distintas variantes y distintos lugares. Y después dice, si encontramos una persona ANN inconsciente, ¿qué clasificación tendría? Si está inconsciente es rojo, código rojo. Requiere reanimación. Y si es impulso, más. Si está en la calle o si está en el hospital. Si está en el hospital, entra directamente. Si está en la calle, requiere reanimación, requiere llamar a emergencias
y si hay alguien que sepa reanimación hay que hacerla, hay que comenzarla. Sería una clase de reanimación esa, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras acciones en pacientes con hemorragia siendo hemofílicos? De tener el tocado. No, excede esta clase porque ya hay una clase específica para eso, ¿sí? Siempre igual es contener, comprimir, ¿sí? Comprimir manualmente, después se verá en qué contexto tiene el sangrado, si es un accidente, si se cortó, si sangra directamente, tiene todos tratamientos específicos. Un sangrado importante que baja la presión arterial sería una emergencia, porque los signos vitales están mal. Vuelvo a lo mismo, los signos vitales son esenciales para todo, porque eso va a requerir la acción. Vamos, ¿te preguntas por acá? Bueno, muchas Aprovechamos gracias. para darte a vos las gracias y bueno, un aplauso grande. Bueno, Doc, muchas gracias por la clase. Sí, ahora la cortamos. Bueno, vamos a aclarar a los que están viendo de manera virtual que el presentismo, tanto para aquellos que estuvieron presencial como virtual en YouTube o en Meet, a todos se les va a enviar el mail con la clase, con el link de la clase grabada y el cuestionario por Google Forms con 5 preguntas que va a enviar cada profesional para que puedan contestar correctamente y así tener el presente. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.